charla fue enfocada principalmente en una revisión de la literatura de los últimos 2 años en cuanto a hematoma epidural. Entonces, en cuanto a la epidemiología, estas son cifras que recopilé en los diferentes artículos, entonces por eso no tiene una descripción bibliográfica en la parte inferior. Entonces, representa aproximadamente el 2 al 3% del total de pacientes con trauma craneoencefálico. En relación a aquellos que tienen un trauma con un Glasgow menor a 8, representa aproximadamente el 4 al 5%. En la población pediátrica, el 4%, en la población adulta, el 5%. En cuanto a la localización, la gran mayoría de los casos son superatentoriales y del 1 al 13% son la ubicación infratentorial. En cuanto a la proporción, lo que en las diferentes publicaciones es muy variable. En la población pediátrica, generalmente es una proporción hombre a mujer 1 a 1. En las etapas jóvenes, aproximadamente en la segunda, tercera década de la vida, la proporción es de 3 a 1. Y en otras publicaciones inclusive encontré que la proporción era de 7 a 1. La localización más frecuente era a nivel temporal y parietal, pero en los mayores de 65 años la localización más habitual va a ser en la región parietal. Esto en relación que en los adultos mayores la dura madre va a estar adosada a la tabla interna a nivel temporal, pero a nivel parietal esta adhesión no es tan fuerte, lo que hace que estos pacientes, si llegan a presentar este hematoma, la localización más frecuente sea a nivel parietal. La mortalidad, eso sí, evidentemente pues, va a estar ligada al Glasgow de ingreso. Los pacientes que tienen un Glasgow entre 13 a 15, la mortalidad va a ser el 0%. Cuando el Glasgow es de 9 a 12, la mortalidad va a ser el 6 al 9%. Y ya cuando el Glasgow es menor a 8, obviamente la mortalidad va a estar aumentada, que generalmente va a estar ubicada entre el 20 al 30%. Si el paciente está anisocórico, la mortalidad va a ser el 50%. Y cuando tiene dilatación en ambas pupilas, la mortalidad va a ser el 90 al 97%. En cuanto a la etiología, en el 85% de los casos va a ser una lesión de la arteria meningia media, pero también hay otras etiologías como lesión de los senos venosos, venas emisarias o a nivel de senos venosos en el diploide. Entonces, esta es una gráfica de una publicación en el 2011 que se enfocaba específicamente en etiología en hematoma epidural. En la gráfica a la izquierda, pues vemos acá la distribución por edades. Evidentemente, en la edad de los 21 a los 30 años es donde se presenta el mayor pico o el mayor presentación. Y en la gráfica a la derecha, pues lo vemos una representación por localización. En general, lo que es a nivel parietotemporal es donde pues, vamos a encontrar la mayoría de la localización. Y las otras localizaciones como a nivel occipital, y de fosa posterior con las porcentajes de presentación menores al 5%. Esta es otra gráfica de otra publicación del 2008, lo mismo que está haciendo una correlación entre la localización y el porcentaje de presentación. Esta tabla la traje acá por esta tabla en la que aparece en la región inferior, para mencionar que en la mayoría de los pacientes o las lesiones que mayores se asocian con hematomas epidurales, en primer lugar, van a ser las fracturas, con una frecuencia de aparición del 75 al 85% de los casos, y otras lesiones asociadas como hematoma subdural, contusiones o cualquier hematoma intraparenquimatoso. Este lo mismo pues es otra gráfica por distribución por edades, como ya les había mencionado, entre los 20 y 30 años la mayor frecuencia de aparición de hematomas. Y acá en la gráfica de la derecha, la correlación entre hematomas con otras lesiones, si son unilaterales o bilaterales. Entonces, en la gran mayoría de los casos son hematomas principalmente de tipo unilateral, y acá en un pequeño porcentaje de los casos, aproximadamente el 10 al 15%, no se va a encontrar una fractura asociada. Y acá en la fractura, en la gráfica inferior, pues básicamente nos hace una asociación entre la aparición de fracturas, si va a ser única o asociación con fracturas de base de cráneo.
En general, pues lo mismo acá en la gráfica podemos observar que más del 80% de los casos se puede lograr identificar, aunque sea una fractura. Esta es una correlación entre el porcentaje de daño en cuanto a pacientes que son llevados a cirugía. Entonces vemos que más o menos de pacientes que requieren cirugía va a estar entre el 20 al 30% de los casos. Y en el rango de edad que más se opera va a ser entre los 2 a los 4 años. Esto pues, obviamente nos va a correlacionar con la frecuencia de aparición o de localización y aparición de estos hematomas. Y también se correlaciona esa edad con una mayor tasa de reintervenciones. Entonces, en cuanto a predictores de pronóstico para pacientes que son llevados a cirugía, predictores posoperatorios, de la revisión que hice, esta es como la publicación más grande que se ha hecho, es una publicación con 610 pacientes con hematoma epidural que tenía la indicación quirúrgica. Se han hecho pues, diferentes estudios al respecto, pero pues este fue el que encontré con la población mucho más alta y también ratificada en una publicación reciente en el 2016. Entonces, ¿cuáles eran esos predictores de pronóstico? El más importante fue el Glasgow ingreso, el predictor más importante de resultado postoperatorio, tanto a corto, mediano y largo plazo. Otros predictores asociados son la presión intracraneal elevada, pacientes con cualquier tipo de anomalía pupilar y cuando hay algún tipo de lesión cerebral asociada. En cuanto al pronóstico, entonces, esta es una publicación del año pasado. Entonces, como ya les había mencionado previamente, el Glasgow ingreso es el factor de pronóstico más importante. Y a su vez de estos, de los ítems de Glasgow, es el Glasgow motor o la evaluación motora el factor más importante que a su vez se correlaciona con otros indicadores como pues mortalidad hospitalaria, la estancia prolongada en unidades de cuidados intensivos y complicaciones asociadas. Ya otros ítems que lo mismo que tienen una buena correlación va a ser el Glasgow verbal y ya con otros con una menor correlación va a ser como la edad y el sexo. Ahora en cuanto a la etiología, entonces pues como les había mencionado previamente, la arteria meningea media pues va a ser el principal vaso que está asociado con estos hematomas epidurales hasta en el 85% de los casos. Es una arteria que se origina en la primera porción de la arteria maxilar, eh, asciende al cráneo por el agujero espinoso, que es el agujero más lateral de los agujeros de la base del cráneo media, lateral al agujero oval, y asciende por el terion, por la escama del temporal, acá, pues, acá donde les estoy mostrando, a su vez dejando pues un surco adyacente pues ahí a la tabla interna. En este punto, a nivel del terion, pues es el sitio de menor espesor y el sitio más frágil de toda la bóveda craneana. Lo que hace que en pacientes que tienen un trauma craneoencefálico y más en esta localización, es muy importante evaluar la integridad si hay algún tipo de fractura y pues más aún si hay un hematoma asociado a una lesión de esta arteria meningea. Bueno, ya como les había mencionado, se origina en la primera porción de la arteria maxilar. A su vez, la arteria maxilar es una de las dos ramas terminales de la arteria carótida externa, es la arteria de mayor diámetro de las arterias terminales. Principalmente se va a encargar de la irrigación de las estructuras profundas de la cara. Tiene tres porciones. En la primera porción tenemos la arteria auricular profunda, la timpánica anterior, la arteria alveolar inferior y dos arterias que me van a irrigar la dura madre, siendo la arteria meningea media y la arteria meningea accesoria. Las otras dos arterias que me irrigan la dura madre va a ser la arteria meningea anterior, que a su vez es una rama de la arteria endovenosa anterior, y tenemos la otra que es la arteria meningea media, que es la arteria meningea posterior, que es la rama terminal de la arteria faríngea ascendente.
En cuanto a la etiología, también tenemos que en un menor porcentaje tenemos que una de las arterias que va a estar comprometida es la arteria etmoidal anterior, que a su vez es una arteria, es una rama de la arteria oftálmica. Es una arteria porque, como ya les había mencionado, una de sus ramas terminales va a ser la arteria meningia anterior. Es una arteria pues muy importante no solo para como etiología del hematoma epidural, sino que pues, a su vez va a irrigar lo que es estructuras a nivel del septum y el seno frontal. De ahí que pacientes que tienen fracturas del seno frontal me pueden generar una lesión, bien sea acá la porción terminal de la porción proximal de la arteria nodal o de la arteria meningia anterior, condicionando un hematoma epidural secundario de esta lesión. Ahora, en cuanto a la clínica, entonces, en primer lugar, tenemos algo que se escribe que es un intervalo lúcido, que es entre el trauma que presentó el paciente, que precisamente pues, puede tener o no una alteración del estado de la conciencia, náuseas, vómito, pero pues luego va a tener un periodo asintomático que lo escriben en la literatura como un intervalo lúcido. Se presenta aproximadamente en el 30% de los pacientes y son los pacientes que no tienen síntomas o que presentan solo una cefalea leve y que no tienen ningún tipo de déficit neurológico. Como ya se había mencionado, se presenta aproximadamente en el 30% de los pacientes que tienen un GLASMO menor a 8. Según la literatura, se reporta aproximadamente un 10 al 20% con una anisocoria al ingreso. Y en la población pediátrica, si bien pues tenemos los mismos síntomas como náuseas, vómito, la cefalea, también se describe una disminución del hematocrito que puede ser hasta en un 10%. Y como falsos localizadores tenemos el Kernohan, que pues la frecuencia más alta que encontré es del 5%, pero por lo general está entre el 1 al 2% de los casos. Esta es una correlación entre los síntomas y pues la presentación. Obviamente el dolor de cabeza y los vómitos va a ser los síntomas que más se presentan aproximadamente en el 70% de los casos, pero acá en esta tabla resalto lo que es la bradicardia, que si bien se presenta aproximadamente en un cuarto de los pacientes, una vez que se presente es un indicador muy fuerte que el paciente está cursando con una hipertensión endocraniana. Ahora, en cuanto a imágenes, entonces, la imagen de elección al ingreso, pues como siempre en trauma vamos a tener la tomografía computarizada. Entonces, lo que vamos a ver son lesiones hiperdensas, biconvexas, con forma de lente, con una base ancha hacia la tabla ósea, en relación con la estructura vascular que se haya lesionado. En la gran mayoría de los casos va a ser la localización temporal, pero como ya les había mencionado, también podemos tener localizaciones frontales por una lesión de la arteria meningia anterior o de la etmoidal anterior. Otras localizaciones, pues a nivel de la fosa posterior o a nivel del vértex, en una estrecha asociación con lesiones del seno longitudinal superior. El signo del remolino, que pues, se presenta, lo podemos observar cuando el paciente ha tenido un trauma en un tiempo menor a las 4 horas, que lo que nos indica son unas densidades pues, variables dentro del hematoma, que uno pues, en principio uno pensaría que pues, puede estar cursando con una lesión subaguda, pero no, es todo lo contrario, es simplemente la lesión vascular con un sangrado activo que va a tener esta representación en la tomografía cuando lo vamos a ver en la tomografía computarizada. Y es el predictor imaginológico más fuerte de crecimiento. De ahí que los pacientes que tienen este signo y no tienen la indicación quirúrgica de tener una neuroimagen mínimo en un rango de 4 a 6 horas. Como ya les había mencionado, en la gran mayoría de los casos se identifica una fractura, entonces siempre es importante identificarla porque pues generalmente adyacente a la fractura vamos a encontrar la lesión vascular y de ahí que pues una vez identificada la fractura, una vez que para cuando vamos a hacer el procedimiento quirúrgico eh, va a ser importante abarcar esta zona para poder realizar una adecuada coagulación del vaso sanguíneo comprometido en caso de que haya sido pues, una estructura vascular.
Ahora, en cuanto al manejo, entonces, pues, tenemos diferentes guías, bien sea de la Brain Trauma Foundation o acá de la guía colombiana. Entonces, acá en primer lugar traigo las indicaciones de la Brain Trauma para indicaciones quirúrgicas, de manejo y indicación quirúrgica. Entonces, las tres indicaciones claves son hematomas con unos volúmenes mayores a 30 centímetros, un diámetro mayor a 15 milímetros o una desviación de línea media de los 5 milímetros. Ahora, ¿de dónde vienen esos 30 centímetros? Entonces, se han realizado diferentes publicaciones, la mayoría en 1900, no, las dos publicaciones como antiguas que se tenían y que nos dieron esta indicación, una es de 1990 y la otra en 1993, si no estoy mal, donde se evaluaron 460 pacientes, se les hizo seguimiento y pues se encontró que aquellos pacientes que tenían unos volúmenes mayores de 30 centímetros eran los que se asocian más con una clínica y con un déficit neurológico que condicionaba pues una indicación quirúrgica. Entonces de ahí fue donde salió la indicación de los 30 centímetros y que se han mantenido hasta la actualidad. Ahora, entonces, esta es la guía colombiana de trauma craneoencefálico, lo mismo pues atiende las mismas recomendaciones la Brain Trauma y pues acá lo único adicional es que nos dice es que se debe realizar un procedimiento quirúrgico en un tiempo menor de 4 horas o pues tan pronto se identifique el hematoma y que tenga las dimensiones o que tenga el déficit neurológico asociado al hematoma. Ahora, en cuanto a la población pediátrica y adulta, pues se han hecho, esta es una aplicación que encontré el año pasado, donde se hizo un seguimiento de pacientes con hematomas epidurales. De la población total, que eran 350 pacientes, 207 fueron llevados a cirugía y 143 se les hizo un manejo conservador. Incluyó población adulta, población pediátrica, 168 eran adultos, y el objetivo del estudio era hacer una comparación entre un manejo médico conservador versus quirúrgico. Entonces, ¿qué encontraron este estudio? Y es que a diferencia de esas publicaciones antiguas de las cuales se basa la Brain Trauma, el volumen del hematoma no fue uno de los principales indicadores para ser llevados a cirugía, dado que en pacientes que cumplían inclusive la indicación quirúrgica, bien sea mayor a 30 centímetros en los adultos o de 20 que le cogieron ellos para la población pediátrica, eh, pero que estaban con un Glasgow de 14 o 15, no tenían ningún tipo de déficit neurológico, les hicieron un seguimiento a este tipo de pacientes y solo el 11% de pacientes tuvo la indicación quirúrgica luego, pues, luego de estar en ese seguimiento neurológico. Eh, ¿Cuál fue como el predictor más fuerte para el manejo quirúrgico? Fue el Glasgow, evidentemente un Glasgow menor a 13, y con esos volúmenes sí lo llevaron a cirugía, o tenían mayor tasa se asoció con una mayor tasa de intervención quirúrgica. Pero en aquellos pacientes, como les había mencionado, con un Glasgow de 14 o 15, y aún con volúmenes mayores de 30 centímetros, apenas solo el 11% requirió manejo quirúrgico. Y otra conclusión importante es que en los adultos, pues son los que se asoció con una mayor tasa de resangrado, una mayor tasa de reintervención, a diferencia de lo que les había mencionado en una de las diapositivas anteriores, en una publicación en el 2008, en donde pues había encontrado que en la población pediátrica es la que se asocia con mayor tasa en reintervención. En este estudio, pues, lo que encontró fue que fue en los adultos. Y los adultos también se asocian con una mejor tasa de recuperación posoperatoria. Ahora, en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces pues me basé principalmente en estas dos referencias, una del Neurosurgical Atlas y otra del Atlas de emergencias de neurocirugía. Entonces, en primer lugar, entonces vamos a ubicar el paciente en decúbito supino, vamos con un soporte cefálico, vamos a elevar el hombro ipsilateral al sitio de incisión. Y pacientes en los cuales pues por alguna u otra razón no se les haya podido descartar un trauma cervical de entrar al quirófano con una órtesis cervical, dado que en estos pacientes puede estar asociada pues con una lesión a nivel de la columna cervical.
Muy importante pues hacer la demarcación de la cirugía, de las incisiones, que pues eso va a depender mucho del gusto del neurocirujano y el tamaño del hematoma, y la demarcación de la línea media. En cuanto a las incisiones, como ya las he mencionado, pues se puede realizar diferentes tipos, una es interrogante invertido, incisiones lineales, incisiones en herradura. Lo importante es que el área de la craneotomía me cubra completamente el hematoma e inclusive que me deje un pequeño margen de la dura madre. Pues lo que estoy leyendo es que inclusive de 5 a 10 milímetros para asegurar una correcta, pues primero una remoción completa del hematoma y una coagulación del vaso, si es el caso que haya una etiología vascular. En esta técnica, pues hacen una incisión en interrogante invertido, eh, obviamente habiendo marcado primero la línea media. Eh, para la separación y disección del colgajo lo llevan todo en un solo bloque, el colgajo de piel, tejido celular subcutáneo y tejido muscular, pues para lo ideal en este tipo de procedimientos que se realice lo más rápido posible. Una vez que ya tenemos una exposición de la tabla ósea, se pueden hacer de 1 a 3 trépanos. Acá pues lo que la recomendación de este libro es realizar un solo trépano a nivel parietal y ahí pues lo vamos a utilizar para hacer la craneotomía. Se pueden hacer 2 o 3 trépanos adicionales y se hacen los otros trépanos, pues uno va a hacer a nivel de la escámara temporal y otro es a nivel del quío, pero pues lo ideal por tiempo es realizar un solo trépano. Eh, Ahora pues uno encuentra luego que se haya realizado la craneotomía y si uno encuentra un cerebro tenso y más si era un hematoma epidural de gran volumen, aquellos mayores de 50 cc, muchos de estos tipos de hematomas se pueden asociar con un hematoma subdural asociado. Entonces, una vez que hacemos una remoción del hematoma, siempre es importante descartar que no haya un hematoma subdural. En caso, pues, en caso de que esté presente, pues toca hacer la incisión dural y realizar el drenaje de este hematoma. Acá en esta imagen de la izquierda, entonces tenemos la exposición del hematoma, luego realiza la craneotomía, se produce una remoción completa del hematoma, utilizando pues abundante solución salina, un aspirado completo del hematoma, exposición completa de los márgenes durales. Acá en esta imagen pues ahí, se está avanzando en lo que es en la remoción del hematoma y en la medida en que si es una ubicación a nivel parietal, lo ideal es de realizar un drenaje empezando a nivel parietal para terminar a nivel temporal y en la medida en que se va haciendo el drenaje para ir buscando el vaso, en este caso que sería la arteria meningia media para realizar su coagulación. Acá, pues acá tenemos la exposición del vaso comprometido adyacente al sitio de la fractura, como ya les había mencionado, que es realizar la coagulación del vaso. Una vez que se ha hecho el drenaje del hematoma, pues eso se va a hacer dependiendo de lo mismo del cirujano. En primer lugar, pues lo que se recomienda, eso sí, para todos los hematomas, realizar unos puntos de Andy para evitar lo que son las recolecciones. Y a nivel central, pues podemos utilizar unos puntos centrales, unos puntos en botón para facilitar, pues, evitar las colecciones. Por lo que estuve revisando, esto es muy debatido y pues realmente pues, no se ha logrado llegar a un consenso. Pues, en primer lugar, si bien reduce la aparición o una recolección del hematoma epidural, también puede estar asociado a algunas complicaciones como la laceración de vasos corticales o la laceración del parénquima cerebral. Entonces, pues por eso es que no se ha podido, digamos, en este momento no hay una recomendación fuerte hacia una otra indicación. Luego, pues vamos a hacer la cranioplastia, que pues, la podemos hacer con sutura absorbible o con placas o bueno, pues, con placas o con material absorbible. Esto siempre y cuando no hayamos encontrado un parénquima hematoso o tenso. Y finalmente para el cierre, entonces pues el tipo de sutura, pues ahí sí ya va a ser lo mismo a gusto del neurocirujano,
pero esta imagen la viene a traer a colación, dado que pues también está recomendable poner un catéter de drenaje como un Jackson Pratt, sobre todo en aquellos pacientes, bien sea tanto en adultos mayores eh, y en pacientes que estén tomando algún tipo de anticoagulante o que se les haya identificado cualquier tipo de coagulopatía, dado que pues, está asociada con una mayor tasa de recolección y de ahí la indicación de dejar un catéter epidural. Lo ideal es retirarlo en las primeras 24 horas, en caso de que se deje. Listo, entonces ahora para hematomas del vértex, entonces en la gran mayoría, si no es en todos los casos, se asocia por una lesión del seno longitudinal superior. ¿Qué pasa con este tipo de hematomas? Es que en primer lugar tienen un crecimiento lento, de la aparición de los síntomas o el déficit neurológico lo van a hacer 6 horas luego de presentar el hematoma, pero en aquellos pacientes que han sido llevados a cirugía, pues el principal riesgo es que inclusive se aumente la lesión o la ruptura del seno venoso y que inclusive conlleva consecuencias fatales como la muerte o embolias gaseosas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, en primer lugar, se hace la cranotomía parietofrontal, dejando siempre un puente a nivel de la línea media. Esto pues con dos objetivos. Primero, pues evitar la lesión o aumentar la lesión del seno longitudinal superior. Segundo, pues va a facilitar la hemostasia a este nivel, sobre todo con presión, con hemostáticos, con cotonoides y demás. Y finalmente se pueden hacer algunos puntos de tracción entre la dura madre y la tabla ósea, unos puntos de Andy. Lo mismo, si no hay edema o lesiones asociadas, podemos realizar una cranioplasta eh, bien sea con Vicryl o con placas de titanio. Listo, entonces esta es una publicación del año pasado, una combinación de lo que son hematomas epidurales supratentoriales e infratentoriales. Entonces, esta es como una aplicación, lo muy importante, es donde se recopila 42 casos reportados desde 1990, la frecuencia de aparición es menos del 2% del total de pacientes con hematoma epidural, y en este tipo de pacientes que tienen esa combinación de hematoma supratentorial e infratentorial, en el 50% de los casos asociado con un sangrado o una fractura a nivel del diploide. Ya otras etiologías, con menor frecuencia, en un 22%, va a estar una lesión del seno transverso, del seno sigmoide, y en la población pediátrica, sobre todo una fractura diastásica de la sutura lamboidea. Son hematomas de crecimiento lento. Y bueno, ya les voy a comentar acá más adelante el procedimiento quirúrgico indicado. Y en este tipo de hematomas, evidentemente, pues tiene la indicación quirúrgica. Más del 90% de los casos de los pacientes son llevados a cirugía. Entonces acá pues vamos a mirar lo que es la ubicación del hematoma, si es un hematoma ubicado a nivel de la línea media o a nivel lateral. Al nivel de la línea media, muy importante, más que todo lo que es en la población pediátrica. En la población adulta es más a nivel lateral. Lo importante es que, pues dependiendo de la localización, vamos a hacer una incisión o bien sea lateral o línea media, no hay ninguna eh, así complicación adicional si es en línea media o lateral. Lo importante es realizar un drenaje del hematoma tanto supratentorial como infratentorial. Ahora, si tenemos un hematoma que, por ejemplo, tiene un compromiso eminentemente supratentorial con un pequeño compromiso de fosa posterior, se puede hacer solo una craniotomía supratentorial, pues con el objetivo de inclusive producir una lesión del seno transverso y con esto, pues, mayores complicaciones. Ahora sí, así como en este caso que tiene un componente equitativo supra e infratentorial, al igual que en los hematomas del vértex, lo recomendable va a ser dejar un puente a nivel del seno transverso. Entonces, por craneotomía podemos ubicar tanto el línea como el zigoma, trazar la línea para ubicarlo como referencia del seno transverso, y este lo vamos a utilizar como referencia pues para dejar el puente. Y
De esta manera, pues evitar la lesión de este seno venoso. Lo mismo, pues vamos a realizar el drenaje completo del hematoma, cierre por capas. Bueno, entonces, esta es una publicación del 2014 en donde pues habla de las principales lesiones que se asocian primero con un aumento de la tasa de procedimientos quirúrgicos, así como de complicaciones y requerimiento de cuidados intensivos en pacientes que entran con un Glasgow de 14 o 15. Entonces, ¿cuáles son las principales lesiones y que debemos estar atentos, bien sea tanto para el crecimiento y como tener un seguimiento neurológico estricto en unidad de cuidados intensivos? Entonces, cualquier paciente que tenga una lesión adicional como un hematoma intraepidematoso o una contusión, el hematoma epidural obviamente y pacientes con cualquier tipo de coagulopatía. Entonces, esas son como las principales, si encontramos cualquiera de estos hallazgos, son pacientes que aún teniendo ese riesgo deben tener una vigilancia neurológica en unidad de cuidados intensivos. Y de todo este tipo de lesiones es el hematoma epidural el que se asocia con una mayor tasa de crecimiento. Ahora, esa publicación del año pasado, donde hace una comparación de lo que es drenaje de hematomas líquidos en población pediátrica versus la craneotomía, lo que se encontró es que, en primer lugar, si bien pues, es una población que una publicación con pocos pacientes, aproximadamente 21 pacientes, lo que se encontró cuando se hace el estudio comparativo es que los pacientes que son llevados a drenaje del hematoma solo con el trépano, primero pues tenemos tiempos quirúrgicos y tiempos de anestesia mucho más cortos, tiempos tanto de hospitalización, y vemos que a las 72 horas tenemos pues, resultados similares. Ambos vamos a tener cuando ingresan con ese Glasgow, un 13-14, vemos que a las 72 horas, pues en ambos grupos tenían un Glasgow de 15. Pero pues esto asociado a que como ya les había comentado, que los pacientes que fueron llevados a un drenaje solo con trépano tenían una menor tasa, primero de complicaciones y de estancia hospitalaria, así como de estancia o requerimiento de UCI. ¿Cuál es como la complicación? Esto aproximadamente en el 10% de estos pacientes tenían una tasa de reintervención un 10% mayor con respecto a los pacientes que fueron llevados solo a craneotomía. Ahora, bueno, este es ahí en la misma publicación, pues hacían como una descripción del procedimiento quirúrgico. La mayoría de los casos en hematomas líquidos que se van a ubicar a nivel de la fosa posterior, sobre todo pues por como ya les había mencionado, por lo que la etiología de ser tipo venosa pueden generar este tipo de hematomas. Y pues con el solo trépano era más que suficiente para pues primero un drenaje del hematoma y tener una adecuada evolución neurológica y posoperatoria. Este es un estudio que se empezó en China en el 2021, es uno de los estudios más grandes que actualmente se está adelantando respecto a hematoma epidural. Por el momento no tenemos resultados, es un estudio que pretende evaluar, es un estudio comparativo que pretende evaluar lo que es manejo quirúrgico de craneotomía versus craneotomía descompresiva. Dado algunos reportes pues, como preliminares o estudios previos en los cuales se había visto que pacientes que son llevados a craneotomía descompresiva tenían mejores resultados neurológicos, sobre todo a largo plazo. Entonces, es un estudio que pretende recolectar 2.000 pacientes y pues una vez que se ha culminado, por lo que vi el estudio, ya fue la recolección de pacientes terminó el año pasado y se espera que este año pues finalmente tengamos un resultado, las conclusiones de este estudio. Otro procedimiento quirúrgico interesante que encontré fue procedimientos mínimamente invasivos en población pediátrica, también con hematomas epidurales, que en este caso no solo aplicaba para hematomas epidurales líquidos, sino también para hematomas epidurales sólidos, en este caso para población pediátrica menor de 12 años.
Entonces, ¿cómo es este procedimiento quirúrgico? Entonces, es un motor eléctrico con una aguja de perforación intraósea, tiene pues muchísimas ventajas. Son procedimientos que por lo que inclusive se pueden realizar en la unidad de cuidados intensivos, no requieren incisiones en piel, solo con anestesia local o con sedación, una sedación leve. Entonces, o sea, se utiliza, bueno, o sea, esta aguja de perforación, pues no solo va a evitar lo que las heridas grandes en piel, sino que una vez puede perforar el hueso, llegar hasta la hematoma. Obviamente esto primero haciendo una correcta craneotomía y llegando al sitio de mayor diámetro del hematoma. Una vez que se llega al hematoma, si es un hematoma líquido, se lleva a drenaje completo el hematoma. Mm, y se deja una bolsa recolectora que generalmente se va a retirar de 6 a 8 horas luego del procedimiento quirúrgico. Ahora, si encontramos en algunos pacientes que lo utilizaron para 3 pacientes que tenían hematomas epidurales sólidos, aplicaron un fibrinolítico, en este caso la uroquinasa, para llevar a una lisis del hematoma y con unos resultados igual exitosos que cuando es un hematoma epidural líquido. Y cuando se comparaba, pues obviamente con craneotomía, tenían los mismos resultados, la misma evolución postoperatoria, pero pues con este adicional que pues un procedimiento mucho más rápido y pues asociadamente con menor tasa de complicaciones que cuando se realiza con hematomas, cuando se realizan craneotomías. Esta es una evaluación imagenológica del procedimiento quirúrgico. Entonces acá pues vemos el drenaje de un hematoma epidural líquido. En el cual, pues, acá en la ventana ósea se ve que pues primero se mide lo que es la tabla ósea y se mide exactamente cuánto es que tiene que avanzar esta aguja de perforación intraósea para que avance escasamente unos 2 a 3 milímetros a nivel del hematoma. Pues como ya les había mencionado, si un hematoma epidural líquido, simplemente con el solo drenaje es más que suficiente y al final eh, con una jeringa hacían una pequeña presión negativa para facilitar la reexpansión y drenaje completo del hematoma. Ahora, como ya les había mencionado, para los hematomas epidurales sólidos, lo que hicieron fue aplicación de un fibrinolítico de uroquinasa, que pues utilizaban dosis dependiendo del tamaño de 10.000 a 20.000 unidades internacionales. Y con esto, primero un análisis del hematoma y después, en este caso ya dejan un poco más de tiempo la bolsa recolectora hasta 24 horas y después se conseguían unos resultados postoperatorios muy buenos con una remoción completa del hematoma epidural. Ahora, en cuanto a manejos de hematomas de fosa posterior, este fue como uno de los estudios más importantes que encontré y es reciente, lo mismo del año pasado. Fue un estudio con pacientes con hematomas, más de 1.250 pacientes. De estos se recolectaron 104 casos, que representa aproximadamente pues, el 10% de pacientes con hematomas epidurales. Fue un estudio observacional retrospectivo entre el 2015 y el 2020. Se incluyeron pues todos los pacientes que tenían el hematoma epidural de fosa posterior, independiente tanto la edad como el sexo. Y pues se evaluaron pues múltiples variables, entre ellas pues los principales predictores clínicos, resultados postoperatorios y el Glasgow de todos los pacientes al ingreso. Entonces, ¿qué se encontró? Es que a diferencia de los hematomas epidurales supratentoriales, en este caso se puede observar un compromiso o fractura del hueso occipital en un mayor porcentaje de los casos, al 93%. Lo mismo a diferencia cuando son hematomas supratentoriales, en más del 70% de los casos son llevados a cirugía y estos, pues, sobre todo lo que son en pacientes pediátricos y los que más sean lo mismo sean comprometidos son pacientes masculinos en la población pediátrica, pues por caídas desde su propia altura. La tasa de mortalidad también es ligeramente más alta, del 8.6%.
Y lo mismo, bueno, en estos hematomas, en la gran mayoría o en todos los casos, se encontró que había una asociación con una lesión de una estructura venosa y en ninguno de los casos se encontró una estructura arterial que explicara el hematoma epidural. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, entonces, a todos los pacientes los llevaron que fueron llevados a estudiar los que tuviesen un volumen mayor a 15 cc y optaron por un manejo conservador cuando tenían un volumen menor a 10 cc. Los pacientes que tenían un volumen de 10 a 15 cc los dejaron para seguimiento neurológico y en cualquier momento que presentara o aumento de los síntomas o cualquier hallazgo radiológico como compresión del tallo cerebral, borramiento de las cisternas, sobre todo el ente peduncular de la crural y el ambiens, fueron llevados a cirugía. Y eso ocurrió en el 30% de los pacientes que optaron con un manejo conservador, porque en el 30% de los casos fueron llevados a cirugía. La cranotomía, como ya se había mencionado, se puede realizar en el 72% de los pacientes y de predictores postoperatorios, lo mismo, se encontró que el más importante de todos ellos era el Glasgow ingreso y el otro es el tiempo de interacción, el tiempo para realización del procedimiento quirúrgico. Si era menor a 6 horas, pues se asocia con menor tasa o mejores resultados postoperatorios. Ahora, en cuanto a manejo de hematomas epidurales de fosa posterior en población pediátrica, esto sí ya es una publicación del 2018, es una revisión sistemática de artículos desde 1953 hasta la fecha del estudio. Entonces, esta sí la presentación es mucho menor, del 0.13 al 1%, al 1.9% de todas las lesiones traumáticas. Lo mismo, una alta asociación con fracturas occipitales. Los principales síntomas, pues cefalea, náuseas, emesis. Y algo muy importante, y es que en los pacientes pediátricos que no fueron llevados a cirugía o que sean de observación, es muy importante que una vez que se identifique la fractura de un hematoma epidural, así sea de unas dimensiones muy pequeñas, deben tener algún tipo de neuroimagen en 6 horas luego del ingreso. Ahora, si el paciente ingresa 6 horas después del, del hematoma, la posibilidad de que crezca este hematoma va a ser mucho menor, pues digamos que esto nos da un poco más de confianza para el manejo de este tipo de pacientes y para el seguimiento. Bueno, lo que ya les había comentado, el seguimiento radiológico, 6 horas luego de haber hecho la identificación del hematoma epidural en caso de que no se haya llevado a cirugía. Identificación de predictores imaginológicos, ya les había mencionado lo que es la distorsión del cuarto ventrículo, una compresión de las cisternas de la base. Unos volúmenes, las indicaciones quirúrgicas va a ser cualquier volumen mayor a 10 cc, pues se van a hacer ya cirugía, unos espesores mayor a 10 milímetros o cualquier hallazgo imaginológico que les había mencionado previamente. Y en los niños, pues tiene una alta asociación con una lesión del seno occipital, que en el caso de los niños es obviamente mucho más grande con respecto a los adultos. Este es como un algoritmo de manejo, así como simplificado para indicaciones quirúrgicas. Entonces, cualquier hematoma epidural con un Glasgow menor a 12, pues va a ser llevado a cirugía. Si tiene cualquier cambio pupilar, lo mismo va a ser llevado a cirugía. En cuanto a volúmenes, menor a 10, mayor mayor a 10 cc o mayor a 10 milímetros de espesor va a ser llevado a cirugía y pues la identificación imaginológica a nivel del cuarto ventrículo o compresión de cisternas de la base va a ser llevada a cirugía. Y ya para terminar, entonces tengo lo que es el manejo de los hematomas epidurales espinales. Pues, en este caso traje una revisión de hematomas epidurales, pero son espontáneos. Lo traje porque pues, es como una de las revisiones más grandes que hay y pues en este caso las indicaciones quirúrgicas va a ser similares, bien sea si es de etiología traumática o si va a ser un hematoma epidural espontáneo. Entonces, en cuanto a la frecuencia de aparición, va a ser del 0.1 casos por cada 100.000 personas año.
y realmente la frecuencia de aparición va a ser muy baja. Entonces, en cuanto a la clínica, lo más importante va a ser cualquier tipo de dolor, lo que es a nivel de línea media y cualquier tipo de déficit neurológico, que inclusive se puede presentar como un síndrome de motoneurón inferior con hiporreflexia, parálisis flácida, el dolor que ya les había mencionado, como puede ser un dolor a nivel de línea media o que se irradia. Eh, pues han identificado múltiples etiologías, obviamente pues una de esas va a ser el trauma, pero otras va a ser coagulopatías. Mm, Van a ser coagulopatías o cualquier, en los adultos mayores sobre todo, pues si están tomando algún tipo de anticoagulante. Maniobras de Valsalva, inclusive lo mismo se han identificado en hipertensión y en embarazo. Y aproximadamente en el 40 al 70% de los casos no se identifica un factor de riesgo o una etiología clara. En el 70 al 30% de los casos de asociación anticoagulantes, y como ya les había mencionado, maniobras de Valsalva también van a estar relacionadas. En cuanto a la etiología, en este caso a nivel espinal, lo mismo van a ser estructuras venosas las que van a estar comprometidas, o si no, también en una menor proporción de los casos, malformaciones arteriovenosas. Pacientes que presenten bien sea un aumento del tipo de, un aumento en el dolor o que presenten algún tipo de déficit neurológico va a tener la indicación quirúrgica clara. Ahora, a diferencia del trauma raquimedular en pacientes que tienen, por ejemplo, una ACA de ingreso, pues que se prefiere una conducta más conservadora, cuando encontramos un hematoma epidural, aún así el paciente esté con una ACA va a tener la indicación quirúrgica, dado que pues, se ha encontrado que pacientes que son llevados a descompresión, bien sea con una hemilamectomía o una laminectomía, van a tener una mejoría inclusive total 6 meses luego de presentar el hematoma epidural. De ahí que aún así, cuando esté con una CA, va a tener la indicación quirúrgica clara. Y el manejo conservador solo para aquellos pacientes que van a estar asintomáticos. Pues ahí es una imagen de una representación de un hematoma epidural a nivel torácico, a nivel columna torácica media, otros a nivel torácico alto. También los hemangiomas algunas veces han estado asociados con esa aparición de estos hematomas, pero pues no se puede tampoco hacer una asociación clara. Eh, Esto en cuanto a imágenes y pues dependiendo de la evolución pues vamos a encontrar diferentes sentencias en T1 y en T2 dependiendo de la evolución del hematoma. Y ya para terminar, pues esta es una representación gráfica que es uno de los principales pues, neurocirujanos referentes para nosotros, el doctor Harvey Cushing, sobre procedimientos quirúrgicos de la craneotomía o indicación quirúrgica en pacientes con hematoma epidural. Listo, profe. Esa era la charla que tenía preparada de hematoma epidural. Bueno, muy bien, Eliezer. Quería preguntarle cuántas cirugías de hematoma epidural ha participado usted. Uy, profe, en Kennedy 7, profe, en Tunalice 2, profe, y una de esas dos cirugías fue una fosa posterior con el doctor Rojas. Bueno, y no nos trajo Precisamente, ni una foto de esas, no nos trajo ni una, puro libro. Bueno, y la idea es que ustedes muestren su experiencia, ¿listo? La que uno ve y vive, pues es mucho más fructífero en el sentido académico, pues de eso se trata, ¿no? Cuando uno vive la experiencia y la sufre, aprende más. Y ok, bueno, profe. y nos cuenta su propia experiencia, y se lo digo, ya lo he repetido bastantes veces, que cuando presenten estas charlas muestren los casos que ustedes han participado y que han operado. Mm, bueno, eh, lo que usted dijo, pues básicamente del hematoma epidural a veces uno cree que es una bobada, pero si usted ha vivido esa cirugía, no sé qué tan fácil fue hacer el control del sangrado. ¿Cómo le fue en esas 7 cirugías? ¿No sangraban? Profe, O sea, el- quitaron el cráneo y ya.
Realmente de Facilito. todas las que participé, la única que fue el más fácil de encontrar el sangrado, curiosamente, fue la de fosa posterior, profe. Y cuando hicimos la búsqueda del sangrado con el profe Rojas, evidentemente era una venita, profe, ahí adyacente al sitio de la fractura. Fue como la cirugía más fácil, pero el resto, profe, todas las que eran supratentoriales, muy difícil, profe, el control del sangrado, profe. Bueno, Siempre eso es para que usted difícil. lo analice respecto a esas, yo sé que es otro contexto, pero por ejemplo, operar esos con un twist drill, o sea, una trepanación chiquitica que un twist drill es una broca, ¿no? Para los estudiantes de pregrado que están aquí, una broca que mide 3 milímetros, 4 cuando mucho. Eso es lo que llaman el twist drill. Entonces, como si fuera un hematoma subdural crónico. Entonces, si usted ha vivido la experiencia de un hematoma epidural, usted dice, oiga, eso no se puede operar con un twist drill. O si lo hago, pues corro riesgo de que no, de que siga sangrando el hematoma o que incluso no le drene mayor cosa, porque un coágulo no puede sacarlo por un agujerito tan pequeñito. Ahora, si usted hace un burr hole, ¿no? O sea, un trépano que mide 1 centímetro, pongámosle 1,2 o 1,5, tampoco es capaz de sacar un coágulo, ¿sí? Por eso le preguntaba que si ha participado en cirugías de hematoma epidural. Y Sí, sí, profe. entonces, si usted hace eso, pues lo más seguro es que el hematoma se le queda ahí en el posoperatorio. O sea que usted hace un TAC de control y está el mismo hematoma, o incluso más grande. Entonces, bueno, claro, entonces yo sé que usted habló de eso, de las cirugías de los niños, que son otro panorama diferente y de una manera misteriosa, porque los niños, así como las neumonías y como muchas enfermedades, tienen un comportamiento diferente que los adultos. O sea que son capítulos diferentes. Y a esos niños pequeñitos sí se puede operar de esta manera. Y yo que trabajé muchos años en el materno infantil operando bebés recién nacidos, muchos niños que, por ejemplo, les salían por espátulas, ¿sí? No sé si han visto los partos, que al colocar las espátulas en el cráneo del niño, en la vagina, para sacar el niño de la mamá, esas espátulas a veces hacían fracturas y hacían hematomas epidurales. Y bueno, entonces hacer la cirugía en ese caso sí está indicado por por un twist drill o incluso con algo sencillo realmente. Eh, yo usaba era un bisturí y con el solo bisturí le hacía la trepanación a la piel y al hueso. Y por ahí se podía drenar el hematoma, pero es que son comportamientos diferentes. Pero ya cuando usted vea un coágulo verdadero, no se puede poner a hacer una cirugía pequeñita. Yo les he dicho varias veces que en estos casos, eh, decía, incisiones pequeñas son grandes complicaciones, ¿no? Se queda uno cortico y hay veces que el sangrado está mucho más abajo de donde usted hizo la trepanación o la craneotomía. A veces incluso haciendo craneotomías grandes, así como está esta foto, esta última foto que usted la ve, si usted se da cuenta, esta foto que está mostrando el doctor ahí, Kuchin, él hizo una craneotomía grande arriba y fíjense que la parte inferior le quitó con hueso, con una gubia. Con Guya. Entonces, eso significa que le hizo el hematoma y el coágulo seguramente le siguió, eh, vio que había coágulo y le tocó agrandar la craneotomía con una gubia y quitar ese hueso. Entonces, porque el sangrado viene de abajo de la arteria meningia, entonces toca ir a veces hasta el origen de la arteria meningia y por eso ustedes deben estudiar anatomía y buscar el agujero y coagularlo, o si no hay veces hay que taponarlo, hay que taponar el agua. Y aún así hay veces que usted tapona con cera y sigue sangrando. Este, solamente como 2 veces en mi vida me tocó ir a ligar la carótida externa para poder controlar el sangrado que se venía de la arteria. Cuando yo estaba en San Juan de Dios, hicimos eso, que ir al cuello a abrir la carótida externa para buscar la arteria meningia, para la carótida externa, perdón, para poder quitar el sangrado que se iba intracraneal.
Bueno, eso era una acotación que quería hablar. Lo otro, el sangrado en las primeras horas es determinante, ¿no? Yo presenté un trabajo por allá en el año 94, cuando era R3, en un congreso latinoamericano en Cartagena. 94 pacientes, yo revisé toda la casuística y bueno, me llamó la curiosidad que muchos pacientes, pues el que operamos más rápido, ¿no? Que había atropellado una buceta al frente del hospital y pues prácticamente se operó de inmediato apenas entró. Y el último paciente tenía 10 días de evolución del hematoma, venía desde Puerto Carreño, pero el paciente tenía una cefalea severa, persistente, a pesar del manejo médico que le hicieron por allá no existía tomografía en ese pueblo de Puerto Carreño, a Dios gracias había sobrevivido, porque usted entiende que el hematoma es mortal, ¿no? Si sigue avanzando y si sigue el sangrado, pues se muere el paciente. ¿En cuánto tiempo se muere un paciente? Puede ser varias horas, ¿no? En general, una arteria meningia sigue sangrando y por ahí en unas 6 o 8 horas, 12 horas por mucho, ya el paciente fallece. Bueno, lo que pasa es que hay veces cuentan con la buena suerte de que se forma un coagulito y de pura suerte, así como los aneurismas, no todos se mueren, ¿no? O sea, muchas veces se rompe y se forma un coagulito y se tapa la arteria y bueno, se hizo un trombo, pero uno no puede correr ese riesgo de saber cuáles van para un lado o cuáles van para otro. Por eso hay que, apenas haya síntomas neurológicos y deterioro, por eso están las guías. Hay que operarlo porque el paciente puede ir a empeorar. Ahora, usted mismo lo mencionó, la mayoría de los hematomas no son por la arteria meningia media. Es un sangrado venoso, puede ser venas meningias o senos transversos, o de la fractura, o sea, del diploide, ¿sí? De ahí que esos son microvasos que realmente no se van a detener solitos, afortunadamente. Bueno, Ok, no, no hay hematoma epidural sin fractura, no hay hematoma epidural sin fractura, ¿listo? Entonces lo mejor es hacer la craneotomía alrededor de la fractura, porque si no, a veces, como lo estoy mencionando, uno opera el hematoma y el sangrado viene desde la fractura, entonces hay que ir a buscar la fractura y taponar, pues ponerle cera ósea por fuera y por dentro de la fractura. A veces la fractura se va por toda la base del cráneo y entonces ahí es donde sigue el sangrado molestón, las cirugías se prolongan. Bueno, a veces es difícil y laborioso operar hematomas epidurales, requiere cierta destreza. Hay que operar bastantes casos para uno coger buena experiencia. El seno occipital grande me llamó la atención porque hace rato pues que no opero niños. ¿Usted sabe en qué parte queda ese seno occipital? sí, profe, es a nivel de fosa posterior, a nivel de línea media, profe. Entre Sí, el, exacto, línea media. O sea, en los adultos ese seno uno opera y casi no existe. O sea, es una cosa que se atrofia en la adultez. Después de los 12 o 15 años, esa vena es un seno que está ahí como en la tórcula y va hacia abajo, digamos, se va por toda la va paralelo a la hoz del cerebelo. exacto, profe. Entonces, eso cuando uno opera tumores, sobre todo, porque es lo más común, ese seno sangra muchísimo, ¿no? Entonces hay que ligarlo, hay que hacer la ligadura de ese seno, porque si no, en el postoperatorio le hace un hematoma epidural. Entonces, atención con ese reparo anatómico. Bueno, veo que hay dos manos levantadas aquí, está David Gómez ya la bajaron, creo que era alguien más, pero David, ¿qué quería contarnos? Cuéntenos. Se desconectó David. Oh. ¿Ahí me escuchan? Sí, Bueno, buenas noches a todos. No, era como para hacer como algunas correcciones como técnicas. Digamos que siempre que, sin importar el número de referencias que vos hayas leído, poner las referencias, como por respeto de la persona que escribió, donde sacaste los datos, sobre todo en la diapositiva sobre epidemiología.
Ok. Esa, digamos, no la coloqué por lo que, digamos, los datos de diferentes artículos que utilicé. Ya. Como muchos artículos. La segunda es, digamos que de pronto no tiene mucho sentido mostrarnos como un estudio que se está llevando en curso y que, digamos, nos expliques como en qué consiste, qué se evaluó, qué se va a evaluar y que al final, pues nos digas que está en curso, ¿sí? Porque uno queda esperando de cuál fue el resultado y pues si está en curso, pues es mejor, siento yo, no comentar. Y tres, de pronto hubiera sido mejor organizar mejor la charla, porque había veces en los que hablabas de niños y otras veces en las que se hablaba de adultos, entonces no le quedaba a uno muy claro. Digamos que hubiera sido de pronto mejor eh, poner primero lo de adultos y enfocarte primero en adultos y luego sí empezar a hablar de niños, como para que la atención no se desviara y uno no se confundiera, estaba hablando de adultos o niños, ¿sí? Y ya, por lo demás, pues nada, muy bien. Listo, ahí, vale. Bueno, si hay más preguntas o comentarios, por favor. Aquí pregunta Daniela Verde, a ver, para Eliezer, que si un hematoma de menor de 10 cc, no alcanza a leer. Un hematoma infratentorial de 10 cc, menor de 10 cc, y un hematoma supratentorial mayor a este volumen, solamente sería una preparación para el drenaje del hematoma supratentorial si es que tuviera indicación quirúrgica. Pues, digamos, si es un hematoma líquido, por ejemplo, en la población pediátrica se puede solo con el trépano. Pues, y como comentó el doctor, si es un hematoma sólido, lo ideal es pues, una craneotomía suboccipital. ¿Cómo sabe que es sólido, Eliezer? Profe, por la densidad con las unidades Hounsfield y generalmente pues cuando uno puede ver hay como niveles, unos niveles de densidad a nivel del hematoma, profe. Ujú. Sí, sí, el color, ¿no? El color se ve muy blanco cuando es un coágulo bien formado. Este, el hematoma cuando se forma el coágulo, pues se contrae y aparece como un área de suero ahí alrededor, ¿no? ¿Qué dice Kevin? ¿Que nos quiere contar algo? No, profe, es una pregunta para Eliezer. ¿Qué medidas usted ha hecho y conoce para medidas de control de sangrado, teniendo en consideración lo que dice el doctor Arias de su experiencia quirúrgica? Con la charla, ¿usted qué puede concluir como medidas de control de sangrado? ¿Cuáles tiene dentro de su arsenal quirúrgico? Bueno, si es para lo que encontré es que bueno, cuando son lesiones del senos venosos con medidas de compresión, podemos utilizar gasas y con lo que leí es que con abundante irrigación de solución salinas, como las medidas más frecuentes, luego con cotonoides y podemos utilizar luego ya cualquier otro tipo de hemostático. Cuando ya es cuando ubicamos, ahí sí, cuando ya es de localización arterial, por ejemplo, que una arteria si es por la arteria meningeal que le estamos buscando, lo que encontré es, en primer lugar, el ir, pues, estar haciendo una remoción paulatina del hematoma hasta identificar la arteria que nos explica el hematoma epidural. Es que, pues, que se hace la identificación, pues se lleva la coagulación y pues como dijo el doctor, en caso de que se dificulte, inclusive nos toca avanzar la cranotomía hasta el agujero espinoso y con bipolar vamos a hacer la coagulación del vaso y en caso de que no se pueda con cera ósea, fue lo que encontré. ¿Y qué otras medidas hay para controlar sangrado en hematoma epidural? ¿Qué debe hacer siempre en un hematoma epidural? Entonces, cuando tenemos papilas de sangrado en capa a nivel epidural, la medida más importante que encontré y para control de sangrado son los puntos de Andy. Es como por lo que le encontré, a veces es muy difícil hacer este control porque son sangrados muy pequeños y pues ya hacer una coagulación de múltiples puntos a veces es casi que imposible. Entonces, con unos puntos de Andy vamos a poder como controlar este sangrado en capa y finalmente también unos puntos a nivel central respecto al área de craneotomía que van a ir adosados al,
¿al qué? Al hueso. Al Ok, y colgado considerando, óseo. por ejemplo, que si es de origen venoso de un seno, ¿qué otras medidas conoce para control de sangrado? Considerando que estas son de difícil control en contexto de hematoma epidural, ¿qué, Lo además de la otro, compresión, qué más haría para un control de sangrado de un seno? entonces, las otras que encontré, uno es la urorrafia, hacer una sutura a nivel del seno, intentar realizarla, coger uno o dos puntos. ¿Cómo se Y hace? Ah, el, no, ahí sí no Por leí eso es la que usted técnica. menciona suturar el seno. ¿Cómo se sutura un seno? O sea, ejemplo, si es un seno longitudinal, ¿cómo va a suturar un seno longitudinal? No, ¿En eso sí serio? no sé cómo ¿Considera se que esa es hace. la mejor medida? Y pues la otra técnica que encontré es que uno puede coger un punto a nivel de la dura madera adyacente al sitio y, o sea, pareció como un punto de Andy. Entonces uno coge el punto adyacente al sitio donde uno ve la laceración y vamos a hacer una retracción de la dura madera al nivel del colgajo óseo que dejamos en línea media. Ese puente óseo. Entonces, ese puente óseo que dejamos, ese nos va a servir para hacer una hemostasia. Podemos poner hemostáticos y coger ese punto. No es que haciendo estas dos maneras al mismo tiempo, eh, podemos, como medida de compresión, O sea, que corregir usted esta. recomienda hacer siempre, avanzar más allá de la línea media para cuando es seno longitudinal superior. No. Cuando es el seno longitudinal superior, vamos a dejar un puente óseo. Por eso, ¿cómo es el Eh, puente óseo? ah, Tendría que cruzar la línea media, ¿no? ¿O no, cómo sería? espérate, que no, acá te lo había puesto en una diapositiva. no, Eliezer mostró una diapositiva así. Espérate, te muestro con una diapositiva. Que este está como lento. Mm, Bueno, Espérate, te la presento nuevamente. Eh, mm, Esta. Entonces, esta es el puente óseo, entonces hace la craneotomía parito-frontal bilateral para, pues, primero, pues, llevar un drenaje completo del hematoma. Y ya una vez para hacer la ¿qué? El control del sangrado, entonces podemos utilizar, pues, medidas lo mismo con compresas, gasas, abundante irrigación sanguínea, compresión con cotonetes. Y adyacente donde si logramos identificar el trazo de la lesión, entonces vamos a coger, por ejemplo, si la lesión fuese en este punto, que identificamos el trazo, la línea de lesión del seno frontal, entonces como es un punto epidural adyacente y lo vamos a fijar acá a este puente óseo. Sí, pues uno o los puntos que se requieren. Y debajo podemos poner cualquier hemostático, como ya el fondo. Y entonces, combinando estas dos medidas, pues vamos a crear ahí un efecto compresivo para el control del sangrado. Ahora, si es en el tercio anterior, pues, se puede inclusive hacer una ligadura del seno, pero pues lo ideal es siempre hacer una ¿Cómo preservación haría esa del. ligadura del seno? bueno, Mm, bueno, no, Kevin, a ver, cuéntenos cómo la haré para abreviar, porque no se trata tampoco de... Hay varias formas. Pues se tendría que exponer ahí el seno y si es el tercio anterior, entonces se podría colocar entonces una pinza mosquito. Una pinza mosquito se puede, que atraviesa todo el espesor del seno. En ese punto uno pasa un punto por delante del mosquito y uno vaya, hace un doble punto alrededor del seno y con eso uno puede ligar con la seda el seno y eso mismo hace tanto a nivel superior como inferior de ese tercio interior que uno quiera ligar el seno, ya sea bueno, en este caso el tercio anterior del seno longitudinal superior y así uno puede ligarlo y controlar el sangrado que sea de origen pues del seno en cuestión. Sí, Y luego se puede dividir y ya, ahí se termina de ligar el seno de manera más segura posible. solo el tercio anterior, ¿no? Sí, claro, solo el tercio anterior. Bueno. Víctor, quería contarnos algo, ¿qué será?
Hola, profe, buenas noches. Ya bajaba la mano, pero, eh, no, pues, no me puedo conectar desde el principio de la charla, pero quería hacer como una acotación. Eh, yo no sé si ustedes hayan visto epidurales crónicos, porque pues cuando vi que estaba hablando Eliezer del twist drill, pues yo dije, debe estar hablando de epidurales crónicos, pero ya después cuando el doctor Arias hizo la intervención, pues entendí que los utilizaban para los agudos que definitivamente no tienen ninguna indicación. Creo que eh, en la, en la cirugía de trauma, eh, de las que más tiene que ser uno generoso en la craneotomía, definitivamente es en el epidural. Yo siempre que opero uno, me acuerdo del doctor Arias me decía, hay que cruzar o sea, hay que incluir la fractura dentro de la craneotomía. Es decir, ojalá que quede en la mitad de la craneotomía la fractura y cuanto más logre uno llegar al borde del hematoma, mucho mejor, eh, porque va a tener menos problemas con el control de sangrado. Entonces, como que siempre trato de aplicar eso. Y con respecto a lo de los epidurales crónicos, porque alguna vez, es que eso es muy raro, pero alguna vez tuve la oportunidad, bueno, durante la residencia, en Kennedy vimos un muchacho joven, como de unos 30 años, que tuvo un traumatismo encefálico y no consultó, pero consultó ya tardíamente, como unos 10 días después. Le hicimos la tomografía y tenía un hematoma pleural que por medidas nos daba más o menos 40 cc. Y el pronto estaba en las 15, lo único que tenía era cefalea y se veía una colección epidural hipodensa. Entonces no sé si de pronto, esta es una pregunta para Luisa, no sé si leyó algo acerca de estos epidurales crónicos, eh, pues si tuviese algún tipo de, de indicación quirúrgica o si solamente la cefalea ya sería suficiente para operarlo, porque normalmente uno cuando opera los epidurales está pensando principalmente en el riesgo de deterioro y herniación cerebral por hipertensión intracranial, pero pues ya el décimo día no generalmente. Y creo que no debe quedar en el ambiente nunca jamás en la vida que un epidural se pueda drenar por un fibrillo. En un neonato, sí, de los pacientes pediátricos que están hablando son neonatos, de pronto lactantes, pero ya aquí en adelante, eh, no, o sea, que no quede en el aire que un epidural se puede drenar por un trépano, por un fibrillo, porque definitivamente se van a cometer muchos errores. Al contrario, creo que hay que ser generoso con la creotomía, creo que hay que incluir la fractura, creo que hay que hacer, tal vez los que hemos tenido la oportunidad de operar epidurales eh, con Kennedy conmigo han visto que yo le hago punticos de Dandy, eso depende de los cirujanos, pero hay punticos de Dandy que algunas personas dicen, no, solamente donde sangre, esa es una opción. Yo procuro hacer puntos de Dandy por ahí cada centímetro y así nos demoremos un poco más. Y el punto en botón al final, esos son tips más como para todos los que aquí más adelante van a ver neurocirujanos. Van muchos puntos de Dandy y se pueden hacer uno o dos puntos en botón que nos levanten, entiendan nuevamente la dura madre y de alguna manera nos la acerque al hueso. Son buenas, creo que son buenas prácticas para tratar de evitar la recidiva, sobre todo, porque pues es muy triste esa parte de que uno lo opere y a todos pues, nos ha podido pasar que vuelve y le sale el epidural al paciente y toca volverlo a pasar. Entonces, básicamente como eso era lo que quería como adicionar y no sé si hayan del profe también visto algo de epidurales crónicos, qué opinión tenga al respecto de eso. Sí, el hematoma finalmente se va a reabsorber, ¿no? Lo que pasa es que si el paciente lleva, o sea, hay que mirar el contexto en cada caso, pero pues si ya no va a seguir sangrando, pues hay que mirar con objetividad si vale la pena operar, porque el hematoma se va a reabsorber, seguramente, o sea, ya no va a haber más. Si ya pasaron 10 días, pues es poco probable que vayan a sangrar más. Sin embargo, si el paciente está vomitando y con cefalea, entonces para tenerlo ahí vomitando, pues mejor pasarlo a cirugía y drenarlo, ¿no? Entonces, y solucionamos el problema. Entonces, como le digo, cada caso, pues mirar el contexto, si hay hipertensión intracraneana, etcétera, igual.
Bueno, David Castillo, ¿qué quería decirnos? Jesús David, se desconectó. Sí, profe, qué pena, es que oprimí fue el botón de bajar la mano. Eh, Respecto a los epidurales crónicos, son de hecho muy raros, se ven muchos incluso en el 2%, pero se ven más en niños, según la literatura cuando lo consulté, y de hecho ellos hablan de que muchas veces el 20% de los epidurales crónicos se calcifican y pueden hacer unas calcificaciones distróficas en la dura madre, en las zonas del hematoma, ¿sí? Pero que haya una indicación quirúrgica clara, pues la verdad jamás dentro de lo que consulté la leí. Eh, lo que también uno puede hacer en cuanto, bueno, el comentario adicional que quería hacer, que lo que uno puede hacer también en el caso del sangrado del seno, es que uno puede hacer puede uno reflejar la dura madre alrededor del seno para que ahí se forme precisamente un coágulo y se forme realmente ahí el coágulo en lugar del seno, ¿sí? Porque pues muchas veces la gente se obsesiona eh, eh, pues poniendo hemostático al seno y el seno pues sigue sangrando en una zona donde no se puede ligar, pues dentro de una de las estrategias que uno puede usar incluso como última medida es reflejar la dura madre en ese punto para que se forme precisamente un coágulo en ese punto y no se coagule pues el seno longitudinal superior en el caso de que sea. ¿Sí? Eso es de hecho una de las cosas que dice Aaron Cohen que uno puede hacer también. Y respecto a otras cosas es que muchas veces uno se sesga respecto a la indicación quirúrgica de los pacientes y de hecho incluso grandes neurocirujanos cuando publican respecto a trauma hablan de que el epidural es una lesión bastante desconcertante y que sí es para la paz del neurocirujano. eh, que si le da más paz al neurocirujano, incluso dice Aaron Cohen cuando pues uno tenía acceso al Neurosurgical Atlas, que es mejor epidurarlo, que es mejor drenarlo, que es mejor uno drenar el hematoma epidural si tiene dudas de si va a crecer. Y lo otro que quería comentar es que hay una estrategia también que se está haciendo en algunos hospitales en Europa, y es que ellos están tomando ese Swear Sign que nos mostró Eliezer en las diapositivas como una indicación quirúrgica, porque eso habla hasta de un 70 a un 80% de que el hematoma va a crecer en los próximos minutos incluso. Y ya, eso era todo lo que quería decir. Y gracias, Eliezer. Está bien. ¿No me estaban escuchando? Qué pena. No, profe. Ay, me quedé yo hablando solo. Estaba diciendo que cuando se rompe el seno lo que hay que hacer es levantar la cabecera a 30 grados y que esté por encima del corazón para que la sangre se vaya por la vena, pues el seno es una vena, la principal vena, y se vaya hacia el corazón y no se extravase. Entonces, pero si aún sigue sangrando, entonces lo que toca es hacerle reflejo, o sea, abrir la dura madre y doblarla sobre el seno, ¿no? Para, para,
para hacerle presión con Gelfoan. Bueno, Profe, no sé diga. si le parece que ese es un tema que sería bueno revisar, ya sea en una junta presencial o por acá, de técnicas de reparación de seno, que pues yo creo que sería bueno para todos. Sí, es un tema bien difícil y es una cosa tormentosa cuando uno está operando a veces meningiomas, por ejemplo, de ahí de esa zona, que uno se pone muy obsesivo a sacar el meningioma y ¡prum! Se rompe el seno. Entonces hay que tener precaución. Y bueno, hay que saberlo manejar, obviamente. Bueno, muy bien, vamos a cuadrar una charla al respecto. Entonces ya damos por concluida la sesión y que descanse. Mañana nos vemos en Kennedy. Chao, pues. Listo, profesor, luego.